Buenas. Buen día. Están todos más o menos. Esperemos que la tecnología nos acompañe en esta mañana. Estamos mirando el tema, ¿sí? Lo que es justificación, salvación, Trinidad, ¿sí? Perdón, el perdón de Dios, lo entendemos y lo aplicamos en nuestras propias vidas a resolver conflictos y perdonar. Son dos cosas, ¿sí?, que pueden suceder en el mismo momento y a veces no, en ese sentido. Y la última vez estuvimos hablando de lo que es la justificación, ¿sí? Y la justificación viene por la fe. Estuvimos en el libro de Corintios, no vayan a Corintios, ya les doy pasaje para hoy. Y la justificación viene de parte de Dios. Y estuvimos mirando un poquito lo que es la justificación, lo que es la salvación y qué parte nos corresponde o qué es nuestra responsabilidad en toda la obra que Dios quiere, ¿sí?, para nosotros, desde, como dice su palabra, del comienzo, antes de la fundación, hasta cuando estemos en su presencia. Pero bueno, nosotros a veces nos encanta concentrarnos en lo que va a venir o lo que pasó, pero Dios quiere que te concentres en tu vida realmente en lo que necesitas hacer vos hoy, ¿sí? Entonces, en todo ese panorama, viendo un poquito de eso, pero volviendo a algo más práctico, estuvimos en el Colosenses, ¿sí?, capítulo 3, estuvimos ahí viendo lo que tengo que dejar, lo que tengo que recibir y cómo actúo, ¿sí?, en la iglesia, ¿sí?, eso de amor, ¿sí?, dejando las cosas del mundo y eso es nuestra responsabilidad. Si tienen preguntas o algo, si querían ver lo anterior, pero bueno, si quedó grabado, no sé si está en YouTube o no la diapositiva. Pero la justificación es, ¿sí?, cuando es puesta sobre vos, ¿sí?, no importa lo que vos hagas, ¿sí?, es imputada, ¿sí? Y la forma de ser imputada es, como alguien sabe, cómo recibimos, cómo llegamos a tener esa justificación por medio de la no están muy convencidos. El domingo pasado estuvimos con los jóvenes y con los jóvenes hay cosas que hay que rellenar en la hoja y sí, todos sabemos la respuesta, pero después le empezás a indagar y sí, pero explícamelo. Se pone un poco más, ¿sí?, lo mismo. Nosotros recibimos, sí, la salvación por medio de la fe. Acuérdense, y el ejemplo que el Nuevo Testamento da en eso es, ¿sí?, Abraham, ¿sí? Él hizo cosas, pero fue la fe, ¿sí?, fue salvo por fe. Eso lo vemos, no sé si los jóvenes han llegado ahí. Santiago nos dice, ¿sí?, si yo digo que tengo que tener, si yo tengo fe, ¿qué va a producir en mí? Obras, ¿sí? Pero si yo tengo obras sin fe, ¿soy salvo? No. Si yo hago cosas y no he puesto mi fe en Cristo Jesús, y con los niños lo hablamos, no soy salvo. Voy a la iglesia, canto mejor que el de al lado, ¿sí?, leo más que el de al lado, me gané el concurso más que el de al lado, pero nunca puse mi fe en Cristo Jesús, entonces no entra al cielo. Lo vimos usando unas parábolas que son para el pueblo judío, pero que había una boda y en la boda, sí, yo estoy, pero no acepté los términos del que me invitó. Entonces se le saca y se va. El término para todos nosotros es que Dios es justo. Lo vimos en otra parábola, donde va y contrata uno a las 6, uno a las 12, uno a las 3, uno a las 6 de la tarde, ¿sí?, y a todos le paga lo mismo. Y dice, pero ¿acaso no soy justo? Y nosotros, no, yo debería recibir más. Y así es como se imputa, ¿sí?, la fe o la justicia. No lo merecemos, es algo que Dios lo pone sobre nosotros. En todo eso, ¿sí?, en todo eso tenemos una responsabilidad. Creo que si quedó la diapositiva de la Santa Cena, que decía ahí en el 7, ¿sí?, como reflexión nomás, ¿quién debe limpiarse? Nosotros, ¿sí? Entonces, aparte de entender, y le voy a dar, sí tengo acá algunas palabras que no lo mencioné cuando mencioné la justificación. La justificación es que es algo divino, no es algo nuestro, ¿sí?, es inmediato, Dios lo pone sobre nosotros, es un término legal,
¿sí? Somos justificados y justos no por algo que hicimos, porque alguien pagó. ¿Quién pagó? El Señor, ¿sí? Nosotros no lo pagamos. Es algo justo delante del Señor. Es incrementable. ¿Quién puede deshacer lo que hizo el Señor en la cruz? Si Dios dice es así, ¿quién puede ir en contra de lo que Dios dice? Nadie, ¿sí? Entonces, la sexta es igual para todos, esa oportunidad se le da a todos, ¿sí? Y produce, ¿sí? Produce algo en nuestras vidas. Y eso es a lo que referimos que está produciendo mi vida. Santiago dice, si yo tengo fe, es obvio que voy a tener obras, porque está produciendo algo en mí, ¿sí? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? Uno, porque el Espíritu es uno, pero produce varias cosas en mí. ¿Sí? No es que produce una sola cosita y bueno, ya no, produce muchas cosas en mí. Entonces, cuando soy salvo, ¿qué va a haber? Y Jesús lo dijo, por su fruto los... Son todos pasajes que están relacionados a este tema, que por ahí no los conectamos todos esos, y nuestra responsabilidad en eso. ¿Sí? No sean carnales, sean espirituales. ¿Sí? Entonces, esas cosas, desechar, ¿quién tiene que desechar? Yo tengo que desechar al viejo hombre. ¿Sí? Ponerse lo nuevo, como dice el pasaje. Hoy vamos a ir, no vamos alargando, pero entender la profundidad de esto. Porque si yo digo que yo trabajo para mi justificación y las obras son para mi justificación, estoy diciendo que la salvación viene por obras y hay que tener mucho cuidado con eso. Mi santidad, mi relación con Dios, sí tiene que ver con lo que hago. Pero la justificación viene de Dios. Pero Dios dice ser santo, y lo leímos, ser santo porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a concentrarnos en un pasaje en Filipenses 2, ¿sí? De ahí vamos a ir a muchos otros lados, pero es temático, pero para tener un lugar para concentrarnos va a ser en Filipenses 2, 12 al 13, pero alguien que ya llegó y súper rápido buscando los versículos y tenga muchas ganas de leer, lea así el 12, 1 al 11, o 11 incluido, para darnos en contexto hasta dónde llegamos antes de empezar con el 12. 2, 1 al 11. Gracias, Andrea. ¿Sí? Todo eso, espectacular. Tenemos un montón para sacar de ahí. ¿Sí? Pero el pasaje que vamos a ver viene después de eso. ¿Sí? Porque dice el 12, queridos amigos, en una versión, ¿sí? Siempre siguiendo mis instrucciones. ¿Sí? Siempre, por tanto, amados míos, dice la Reina Valera, como siempre. Por tanto, ¿qué? Lo que se leyó recién. Está conectado a todas esas cosas que está diciendo el Señor. En conclusión, en lo que vamos a ver, lo que vamos a estar, ¿sí? Esto es lo que hay que hacer. Eso está espectacular, pero ¿cómo se logra eso? Porque muchas veces decimos la santificación. Bueno, ¿y eso cómo es? No sé. Dijimos que la santificación es limpiar, purificar,
dejar a un lado, ¿sí? Sacarse las cosas del mundo, sacarse el pecado. Ahora, ¿alguien quiere leer el 14 al 16? Son 14, 16. De mí. Bien, y también después del pasaje nos dice, miren, si quieren tener un buen testimonio, sin murmurar, sin nada más, quieren ser luz en un mundo perverso, ¿sí? Esto es. Y tenemos estos versículos, estos dos versículos en el medio. Vamos a ver qué nos dicen. Si toda la grandeza antes y cómo funciona después cae en estos dos versículos. No sé si lo tenía allá arriba. Tarda un ratito, ahí lo tienen. Algunas cositas ya están en negrito. Es una versión diferente. Ustedes tienen muy probable la Reina Valera. Queridos amigos, siempre según mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. ¿Quién tiene la responsabilidad de obedecer? Nosotros. ¿Sí? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Nosotros tenemos esa. ¿Quién tiene que decir, bueno, este es el viejo yo, lo tengo que dejar que Cristo viva en mí? Y volvemos, no estamos hablando de la justificación, eso es imposible que yo haga, eso lo hace Dios. Es imposible que yo pague por mis pecados. Estamos hablando de la santificación, porque ahora que soy una criatura nueva, ¿sí? Y conozco a Dios, amo a Dios, quiero hacer, ¿sí? Y eso produce algo en mi vida, ¿sí? Y produce que yo quiera buscar la santificación. Pero ahí tenemos algunos dibujos en el costado. A veces sabe que no tengo ganas. La verdad que no tengo muchas ganas. ¿Sí? A nadie se le ocurrió hoy en la mañana, che, ¿debería ir a la iglesia o no? No sé, nadie. ¿Viste? O debería orar, debería sentarme a leer la Biblia. Y mentimos si no decimos la verdad que se nos cruza por la cabeza. ¿Sí? Y es así. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Eso es de Dios? ¿Está aceptable ser así? Entonces dice, miren, es más importante que lo hagan ahora. ¿Y qué es la palabra que está en negrito ahí? Y dice, esfuércense. Es un esfuerzo. Como decimos cuando hablamos hablamos de una forma más práctica en aconsejamiento y eso, mirá, una persona que no tiene a Cristo, que no se va al cielo, que no tiene una batalla espiritual, se preocupa de hacer lo que quiere hacer y no tiene el Espíritu Santo que le marque. Eso está mal. No tiene que lidiar con eso. Pero nosotros que entendemos que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es en el cielo, que entendemos que tenemos que ser santificados, ¿sí? Y eso lo tenemos que buscar, esa relación, tenemos que pelear cosas que otros no tienen que pelear. Cuidar el testimonio que otros no tienen que cuidar. Y eso lleva un esfuerzo. ¿Sí? Jesús le dijo, lleven su cruz. ¿Sí? Ahora, en eso dice, por demostrar. ¿Yo tengo que demostrar? No, yo puedo poner una calcomanía, como digo yo, en el auto. Yo no entiendo la calcomanía. Yo tenía la calcomanía en el auto, en este no le hemos puesto, pero el pececito. Y yo me pregunto muchas veces, el que viene atrás mío, ¿sabe que piensa que me encanta pescar? ¿Qué sé yo? ¿Qué sabe el pececito? Le pongo una paloma. Es un observador de pájaros. El no creyente, ¿sabe lo que es el pececito? No sé, la verdad que yo creo que no. Y la paloma tampoco, ¿viste? Entonces tenemos esta idea de que yo estoy evangelizando y estoy realmente, sí, como dice el pasaje, demostrando mi salvación con una calcomanía. Y la verdad que no. No es así, porque demostrar la salvación es de mi vida. Y como le dije en la Santa Cena, sí, es cuando yo lo digo. ¿Cómo van a saber si no hay nadie que se lo diga? ¿Cómo van a poder poner su fe si no han escuchado? ¿No? Y tenemos el diablo también. No es necesario que hables una calcomanía o vos vivís tu vida nomás. No tenés que decir nada. ¿Sí?
y caemos. Pero este pasaje dice, por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo los demostras? ¿Qué dice ahí? Bueno, sigue un poquito más, ¿sí? La obediencia. ¿Cómo vas a demostrar que sos salvo? Obediencia. ¿A qué? Bueno, bien, ¿sí? Pero no a eso de decir, no voy a hablar. Porque ¿sabéis qué? La carne te va a decir, no hables. Bueno, entonces no hablo. ¿Sí? La carne te va a decir, quédate en la cama. ¿Sí? Entonces, ahí va a empezar el esfuerzo de decir, no, yo voy a buscar la santidad, yo voy a hacer las cosas que no son de este mundo, las que son de arriba, voy a preocuparme de mi relación con Dios, voy a dejar apartar, ¿sí? La cama, dice, ¿cómo? Voy a apartar la cama y voy a ir a donde tengo que ir, voy a leer lo que tengo que leer, voy a orar lo que tengo que orar. Y entonces, en ese es un esfuerzo. En más, ¿sí? Corintios también nos va a decir también que es una carrera. Todos corren, pero hay un solo ganador. Pero todos corren con el deseo de ganar. ¿Sí? Si vos decís, no, pasá vos, no hay problema. ¿Eso es lo que Dios quiere para tu vida? No. Él quiere que vos corras tu carrera va a ser diferente que la mía. ¿Sí? Pero el objetivo es, ¿sí? Vivir para Cristo. Ahora, creo que tengo una más. Ahí van a aparecer. Punto 1 es esforzarse. Punto 2 es obedecer. ¿Sí? Obedeciendo. Si aparece. Hay dos palabras ahí que tal vez no nos gustan. Pero ¿por qué no se busca la santidad? ¿Por qué no se busca el esfuerzo? ¿Por qué en esos pasajes que Andrea leyó antes, ¿sí? Tenemos eso espectacular? Sería buenísimo vivir así. Pero, ¿sí? No sucede. Bueno, acá tenemos la clave. No solamente que hay que esforzarse, hay que obedecer. ¿Y cómo debo obedecer? ¿Sí? A Dios con profunda, ¿qué dice? Reverencia y temor. ¿Saben por qué no se busca la santidad hoy? Porque no nadie le gusta el esfuerzo. No, separarme de eso es más fácil abrazarlo. Es más fácil tenerlo conmigo. Es más fácil vivir así. No, por eso es un esfuerzo. Apartate de eso, porque yo soy santo, ¿sí? Yo quiero que vos seas santo. Yo quiero que la gente vea que vos no abrazás hablar de esa forma, no abrazás esas ideas, no abrazás esas políticas. Vos no pensás de esa forma. Vos te estás esforzando en no caer en el mismo pozo. Dos ciegos se van caminando y se caen al pozo, dice Jesús. Y si vos haces el esfuerzo de hacer las cosas diferentes. Y claro que obedeciendo la palabra, pero también tenemos estas dos cosas acá, reverencia y temor. El 47 es que se menciona 47 veces y el temor se menciona 5. Lo más interesante de esto es que cuando se menciona temor, la combinación en el griego siempre están juntas, ¿sí? Siempre está relacionado. Reverencia y temor, puestas juntas en esas 5 veces. Reverencia se usa más abiertamente sobre muchos otros temas, pero le voy a dar algunas, ¿sí? Como referencias a la iglesia en particular. Hechos, toma notas, Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz para todo Judea, tenían paz con la gente, ¿sí? De Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor. Y se acreditaban, fortalecían por el Espíritu Santo. ¿Querés ser fuerte en el Espíritu Santo? Bueno, tenés que esforzarte. No es una cosa que te levantás y decís, bueno, a ver, no pasa nada. Y seguís así, tenés que esforzarte. Pero eso se esforzaban, ¿sí? En el temor del Señor y se hacían más fuerte. Ahora, ¿cómo temes al Señor? ¿Tengo que temer al Señor? No, ¿sabés qué se predica hoy en día? El Señor vos podés hacer lo que vos quieras y Él es un Padre. ¿Sí? Ojo, porque sí es un Padre, pero Él disciplina.
Porque Dios mismo dice que si es un padre y no disciplina, no ama al hijo. Y le dice, bastardo sos, si el padre no disciplina. Entonces sí, Dios es mi padre, pero ojo, que él disciplina. Hoy en día, es un chiste más o menos, pero espera que llegue papá o mamá. No pasa nada. ¿Sí? Antes, espera que llegue mamá o papá. Bueno, ya empieza a correr por el campo, ¿viste? Empezás a correr, ya dice, no, pero llega como en 2 horas. No, yo empiezo a correr ahora, porque en ese momento. Pero entonces ese concepto familiar, ¿quién lo fue cambiando? Sí. No fue Dios. Podemos estar de acuerdo en eso. El concepto familiar no lo está cambiando Dios. Dios lo puso desde Adán y Eva. Pero cuando no tenemos ese temor, entonces sí, somos hijos y puedo hacer lo que quiera. Y entonces la iglesia, y perdón por el ejemplo, nos convertimos en malcriados. Y falta el temor y la preocupación de ser santo. Porque ellos no decían en números, ellos se fortalecían por el Espíritu. No les da, te dice, hoy se hicieron fuertes porque eran 2000, se hicieron fuertes porque eran 50, se hicieron fuertes porque viajaron en un carro. No, se fueron fuertes y se fortificaron en el Espíritu. Y ese es el objetivo. Les doy otra más. ¿Sí? Primera de Corintios 2:3. Primera de Corintios 2:3. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo hablando, creo que podría haber ido con mucha excelencia y sabiduría, pero fíjense en el temor que tenía él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a ese crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, ¿por qué me está leyendo? ¿Eso qué tiene que ver con la iglesia? ¿Sabés qué? Cuando Pablo le tocaba predicar y estar con la gente y hacer ministerio, tenía temor. Y le dice, mira, yo puedo sacar placa, yo puedo decir, yo puedo usar palabras grandes, yo puedo decir este ejemplo, mírenme a mí, ¿sí? O voy a decir, pero la persona habló más de él cuando yo acepté, cuando yo canté, cuando yo tuve mi primer esto, cuando yo hice, y él acá, no solamente por no tener el temor de Dios por su santidad, pero en la palabra de Dios. Y Pablo va y dice, ¿sabes qué? Yo tenía temor, debilidad. Yo tenía debilidad en llevarle, porque una cosa le quería llevar a Jesús y crucificado le quería llevar el Evangelio. Eso me hizo tener temor de Dios y dejar todo lo que podría haber llegado a decir a un lado y decir, yo lo único que quiero decirle es, el Señor murió por ustedes. Y eso me hizo dar temor. Entonces no solamente no lo vemos que a veces podemos llamar las cosas que hablamos y se predican y si dicen que son en el nombre del Señor y no lo son. Si no se me duerma nadie, alguien quiere buscar 1 Corintios 7:1, yo no lo tengo, pero 7:1. No, me he equivocado de cita. ¿El 15 puede ser? Así es, no estoy seguro, le voy a tener que buscar la cita después. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiados de toda su contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tengo 2 Corintios. ¿Sí? Fíjense la última parte, perfeccionándose la santidad y en el temor de Dios. Esas dos cosas juntitas. ¿Puedo tener santidad sin temer a Dios? No. Proverbios, ¿qué dice? La sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. Dice, ¿por qué no hay sabiduría? ¿Por qué no hay consejo? ¿Por qué no se cuida lo que se predica? ¿Por qué la iglesia no crece espiritualmente? ¿Por qué hemos sacado el temor de Dios? Porque Dios acepta todo lo que yo hago. Porque no hay consecuencia. Porque cuando yo me equivoco delante de Dios, yo no tengo que empezar a correr 2 horas antes del campo para escaparme. No va a pasar nada. Y cuando perdemos el temor de Dios, empezamos a perder esas cosas adentro. En nuestras vidas también.
más o menos con tiempo. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué no hay reverencia y unidad adentro de la iglesia? ¿Y sí qué tiene que ver? Porque no tememos a Dios. Porque no es el hermano que me dice que yo debo honrarlo y tenerlo en alto estima más que a mí mismo. Es Dios el que me lo dice. Pero cuando yo saco a Dios de la ecuación y ya no le tengo temor a Dios, entonces no está eso tampoco. Y esto va y va y va y más. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndele delante de todos. No, eso no se hace, hermano. No. Para que los demás también teman. Para que los demás teman. No, en la iglesia vos podés andar a la iglesia el domingo y sentirte bien y andar y pecar todo lo que quieras. Total, nadie te va a decir nada. Entonces, como decimos, ¿somos una iglesia llena de pecadores? Sí. Pero, ¿y la santidad a dónde quedó? ¿Somos justificados? Sí, somos salvos, sí, ya tenemos. Pero ¿la santidad a dónde quedó? Entonces también la iglesia se permite y permite y permite. ¿Por qué? Porque ha perdido el temor de Dios. No solamente no crece, no solamente predica otras cosas, no solamente no hay unidad, no solamente hay pecado, es porque no se teme a Dios. El versículo dice, ¿sí? Reverencia y temor. Estas dos palabras, como dije, van juntas. Lo mencionamos a veces en la traducción Reina Valera figura una, ¿sí? Pero son intercambiables y solamente 5 veces figura el temor, que es temblar. Pero las dos es tener mucho miedo. En una forma práctica. Estás en la cama y tenés que venir a la iglesia. Y no fuiste. O no viniste. ¿Se te cruza la hora después? ¿Me va a pasar algo hoy porque no fui? Nah, estoy mejor que no fui. ¿Sabes por qué? Porque ahora puedo hacer lo que quería hacer. ¿Se te cruza por la cabeza? ¿Sabes qué? Dios no le gustó eso, ¿no? A Dios no le gustó. ¿Me irá a castigar? ¿Te irá a castigar? Ah, ¿es una pregunta en serio? ¿Qué te parece que Dios no lo vio? Entonces, ¿qué me estás diciendo que... ¿y el temor entonces? Y la oración y la palabra y cómo nos tratamos y eso, cambia todo. Por eso dice, sí, esforzaos de mostrar tu salvación. ¿Cómo la vas a demostrar? Teniendo temor a Dios, en reverencia, ¿sí? Y temor. Vamos un poco más rápido, dice, próxima parte del 13, dice, pues Dios trabaja. ¿Usted está convencido que Dios trabaja? ¿Estará trabajando en África? ¿Estará trabajando en Asia? ¿Estará trabajando en Europa? ¿Sí? ¿Estará trabajando en donde hay guerra? ¿Estará trabajando a donde no hay comida para los niños? ¿Estará trabajando en la cárcel donde hay gente cristiana? ¿Por su fe está en la cárcel? ¿Estará trabajando, ¿sí? Cuando matan a un cristiano por su fe? Bueno, íbamos bien. Al comienzo íbamos, y después, bueno, más o menos me mencionaste cosas que me hacen dudar un poco si está trabajando. ¿Sí? Pero lo que vos podés estar seguro es si está trabajando en tu vida. Porque nos encanta escuchar cómo Dios trabaja en otro lado. Y cómo va a trabajar en el futuro, como dije al comienzo. Y cómo trabajó en el pasado. ¿Sí? Y cómo va a trabajar en la vida de otro. Pero Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tu vida. Tu vida. Entonces no solamente tenés que esforzarse, tenés que obedecer. ¿Cómo obedeces? En reverencia, en temor. Pero también tenés que estar, ¿sí?, seguro que Dios trabaja. ¿Sí? Y ahí tenemos dos cosas más. ¿Cómo sabes si Dios trabaja? Como le dijimos a los adolescentes el domingo pasado con Ita. ¿Cómo sabes si tenés el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo viene a hacer 3 cosas. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? Jesús dijo, el Espíritu Santo viene para hacer 3 cosas. ¿Alguien sabe cuál es? Bien. Instruir. Consolar. Bien. Eso es para alguien que ya es creyente. ¿Sí? Trae la paz con Dios. Romanos 5, el puerto seguro de entrada. ¿Sí? Pero cuando no sos creyente,
Bien, y esa es la diferencia, ahí es el contraste que quiero llegar. ¿Sí? ¿Cómo sabéis que tenés el Espíritu Santo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está diciendo, busca la paz, necesitas paz, yo estoy para consolarte, seguí para adelante, vamos, quiero hacer fruto en tu vida, sos salvo. Te está marcando. Pero si vos te levantás y querés hablar con Dios y Dios y el Espíritu Santo te está diciendo, sos pecador, no tomaste una decisión, sos pecador, no tomaste una decisión, y es lo único que escuchás de Dios, capaz no sos salvo. Lo mismo pasa con esto. ¿Cómo sé, entonces? ¿Cómo sé si me estoy santificando? ¿Cómo sé que si me estoy esforzando, obedeciendo, teniendo reverencia, teniendo temor? ¿Sí? Es estas dos cosas. Pues Dios trabaja en ustedes, dice, y les da dos cosas, deseo y poder. Entonces, usando el ejemplo del Espíritu Santo te dice que debes seguir y debes andar y debes hacer las cosas, entonces sabes que sos salvo, el mismo Espíritu Santo intercede por vos y dice, Abba, Padre, si tenés una relación, vos estás convencido de eso, no te lo puedes sacar nadie, vos sabés que sos salvo, pero si el Espíritu Santo te dice que no, y viene para traer juicio, ¿sí? A convencer, juicio, ¿sí? Y justicia. Entonces, si vos quedaste ahí, entonces vos tenés que tomar una decisión. Y si lo mismo pasa con la santificación, si no estás haciendo el esfuerzo, si has perdido el temor de Dios, ¿sí? Cuando viene Moisés por la Pascua, si sacate las sandalias, ¿sí? El calzado, porque este lugar es santo, ¿sí? Josué, lo mismo, se encuentra, ¿sí? Con el Señor, con espada, sacate ¿qué? El calzado, porque este lugar es santo. Yo voy a entrar como quiera. Quiero un ejemplo acá. A mí me encanta la de Pedro, cuando ve el Señor caminando, ¿sí? por la costa, está pescando, ¿sí? Y se va a tirar al agua para ir nadando, porque no va a esperar que el barco llegue hasta la costa. ¿Y qué hace él? Un pequeño detalle. Y está escrito en la Biblia. Y se ciñe su ropa. Y se lanza al agua con la ropa mojada. ¿Qué sí? ¿Para qué? Para lo hubiese dejado en el barco, después cuando llegaba allá, y se hubiese puesto la ropa seca. No, hermano. Dice, cuando yo me presente del Señor, tengo que tener algo puesto. No puedo estar así nomás, delante del Señor. Pedro, allá está el Señor. Luego no puedo, cuando salga del agua, tengo que estar, aunque esté mojado, me voy así como va. Y dice, cosas que les preocupaban. Y no sé si es tan así o no. ¿Sí? Entonces, cuando dice que, pues, trabaja en ustedes, tengo algunas que dice trabaja, pero alguien quiere buscar Efesios, ahí nomás, para la izquierda en sus Biblias, Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¡Wow! Si viviríamos eso, si buscaríamos la santidad y buscaríamos el esfuerzo para estar en el temor, y cuando Dios nos habla, nosotros obedecemos en ese temor y esa reverencia, ¿sí? Obedeciendo al Señor, entonces miramos el poder que tiene Dios, ¿sí? Para con nosotros, entendiendo según el poder que actúa en nosotros. No dice que tal vez actúe, dice que actúa en vosotros. Otro pasaje no lo vamos a leer, pero Colosenses, ¿sí? 3:29, lo tengo acá, lo leo yo. Para los que cuales también trabajan, luchando según la potestad de Él, ¿sí? La potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice. ¡Wow! Estaba convencido que trabajaba adentro de Él. Cuando Dios te da el deseo, ¿sí? El deseo aparece 210 veces y poder aparece 21 veces en su forma original de griego, pero ¿vos estás convencido que si vos te separás del pecado y te esforzás, cuánto te pide Dios que te esfuerces? Me encanta, hay una canción que escucho, dice, me encanta que Dios me pidió solamente esto, porque no sé si ni siquiera llego a eso, pero si yo puedo llegar a eso pequeño que me pide Dios, entonces Él va a hacer el resto. Y está hablando del grano de mostaza. Si Dios no dijo, yo quiero que tengas una fe como una montaña,
Yo quiero que vos tengas una fe como un grano de mostaza. Lo más chiquito. Eso es lo que te pido. Y acá en este pasaje nos dice esforzarte, obedecer, reverencia, temor, el deseo y el poder. El deseo y el poder. ¿Vos deseás la santidad? Muchos hoy quieren poder para hacer muchas cosas. Esta palabra que dice de poder, ¿saben? Cuando figura en el libro de Hechos, cuando había uno que vio cómo actuaban los apóstoles y echaban fuera demonios y todo lo demás, él dijo que quería hacer lo demás y se le aparece un demonio, él le dice a Jesús y a Pedro lo conocemos, pero a vos no te conocemos. Esa palabra poder, ¿sí? Figura en ese pasaje también. Y muchos quieren el poder para eso, pero no quieren la santidad. Y dice, bueno, en una forma práctica, yo quiero orar con poder para que Dios me dé lo que yo quiera. Yo quiero vivir una vida santa, ¿sabe qué? Para que yo me sienta bien. Bueno. Yo quiero vivir una vida espiritual para que yo sea reconocido que soy diferente. Bueno. ¿Sí? Pero fíjense que el pasaje dice para que hagan lo que a él le agrada. No nos deja muchas cosas para agregar acá. No te deja muchos lugares para ir izquierda o derecha en esto. Hablando de izquierda y derecha, ¿por qué hablamos de esto? Sí, es porque esto debe ser producido en nuestros corazones. Si somos salvos, si buscamos la santidad. Y no es que la puerta ancha tiene un camino estrecho al final. ¿Cuál es el que tiene el camino estrecho al final? La puerta angosta. La puerta angosta tiene un camino angosto. La puerta produce un camino angosto. La puerta ancha a muchas cosas. La puerta finita, una vida en una línea. La fe en Dios produce obras. La santidad produce temor, obediencia, reverencia. Adentro de la iglesia, lo que se predica, cómo nos tratamos, cómo nos llevamos con la gente de afuera, ¿sí? Todo esas cosas. Y produce también un deseo y un poder. ¿Vos deseás la santidad? Porque ¿sabes qué el diablo te va a decir? Mira, si no lo sentís, entonces no lo hagas. Eso es el diablo, hermano. Ese es el diablo. No, porque para servir al Señor lo debes sentir. ¿Cuándo lo vas a sentir? Nunca. Pero si vos buscaste la santidad y estás obedeciendo y estás teniendo temor de Dios, ¿sabés por qué vas a arreglar tu pieza y por qué vas a poner la mesa y por qué vas a cortar el pasto antes que llegue papá? ¿Sabés por qué? Porque tenés temor que él llegue y vos no hiciste nada. Ahí sí lo entiendo. Y Dios va a volver y vos dijiste, no, ¿sabés que no lo sentí? No lo ordené, no lo puse en su lugar. No lo hice porque no me dio realmente las ganas de hacerlo. Y vos decís, pero acá te dice, pues si vos hubieses hecho el esfuerzo, hubieses obedecido, hubieses tenido temor, hubieses tenido reverencia a mí, yo hubiese tenido una relación y yo te daba a mí mismo, ¿sí? Te daba el deseo de hacerlo y el poder para hacerlo. Entonces, nuestras obras es un reflejo de nuestra santidad con Dios. Nuestro caminar es un reflejo de cómo entendemos la puerta por cual hemos caminado. Cómo hacemos las cosas, ¿sí? Demuestra realmente cuánto temor tenemos. Porque Jesús vuelve. Y Él te compró. Él te compró. El de los talentos, ¿qué hiciste? Yo me enterré. Yo me enterré y no hice nada. Y estamos esperando que Él nos diga, bien hecho. No, hay que tener temor. Porque cuando Él vuelva, ¿qué hice? ¿Qué hice? Muchas veces cuando hay que tomar decisiones administrativas y se habla de finanzas, muchos dicen, no, habría que guardar esto, habría que guardar eso. ¿Y qué pasa cuando vuelve el Señor? Y nosotros tenemos un montón de plata en el banco y Dios nos diga así, ¿qué hiciste con eso?
Y está en el banco. Pero yo te lo di a vos para que vos lleves mi evangelio a algún lado. Ah, bueno, sí. Hasta esos detalles. Pero nada de eso empieza sin el temor. Nada de eso empieza sin obedecer. Y cuando no tenemos el temor y no obedecemos, afecta nuestras relaciones con otras personas, la iglesia, lo que hablamos, cómo nos tratamos y cómo vivimos nuestras vidas. Cómo vivimos nuestras vidas. Esto es enseñanza de acá, creo que no pasó más. No sé si se quedó sin pila o no, pero le pongo todo. Y ahí hay algunos de los pasajes que no leímos también y los que ya leímos. Pero de buen ánimo, porque si vos buscás al Señor, vos obedecés, haces tu esfuerzo, Él te da el poder y Él te da el deseo. ¿Vos querés saber si estás buscando, estás caminando con el Señor? ¿Vos querés estar seguro y vos querés, estaría haciendo las cosas bien? ¿A dónde está el deseo y a dónde está el poder? No lo tengo. Anda a arreglar las cosas con el Señor. Anda a arreglar las cosas. Él viene. Él viene. Y Satanás te va a tirar un montón de cosas para sacarte de la verdad de Dios. Es tu responsabilidad poner cómo te sentís a un lado. Es tu responsabilidad ordenar los horarios, tus pensamientos, tu forma de ser. Porque somos como Cristo. Y Él viene a buscar su iglesia. Esto es individual y como iglesia también. ¿Sí? La santificación y el temor que tenían era no solamente yo solito, bueno, yo me encargo de a mí mismo, sino que era la iglesia tenía ese temor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que eres muy paciente con nosotros. Sabemos, como dice Pedro, que no quieres que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y como leímos, Señor, hicimos referencia en la cena de que tú eres fiel y justo en perdonarnos, pero tenemos que confesar. Y Señor, si hay algo que debemos confesar porque no estamos obedeciendo, porque no vemos qué tan importante es en esos versículos anteriores, todas esas cosas lindas, espectaculares, Señor, caen en la obediencia, en el temor. Y pedimos, Señor, que podamos medir nuestra vida espiritual viendo, ¿hay deseo? ¿Hay poder? No para lo mío, para lo tuyo, Señor. ¿Están esas dos cosas en mi vida? Y si no la están, tú tienes los brazos siempre abiertos para arreglar las cosas, Señor, para que puedan estar en nuestras vidas. Ayúdanos a medir, ayúdanos a buscar la santificación, ayúdanos a poner nuestro esfuerzo en esto, ayúdanos, Señor, a poder medir y demostrar que somos salvos, como dice Santiago, porque somos salvos, algo está sucediendo, algo estamos caminando, algunas obras estamos haciendo, estamos buscando, tenemos ese poder. Pedimos, Señor, que podamos usar tu palabra para medirnos, porque es una regla, es un espejo, Señor, en nuestras vidas. Pedimos, Señor, sabiduría, tiempo para poder reflexionar, tiempo para poder cambiar también. Pedimos esto para el bien nuestro en nuestra relación contigo y el bien nuestro como iglesia, Señor, también. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.